Muy buenas noches y tardes a todos ustedes, hermanos. Vamos a empezar ahí en Hechos 16 y versículo 16. Ya se ha estudiado de varias conversiones en este libro y es un libro muy rico para uno leer y estudiar de cómo se llevó a cabo o la experiencia que tuvieron varias personas en cuanto a la conversión, en cuanto a cómo llegaron ellos a lo que es el conocimiento del Señor Jesucristo, del Evangelio, y cómo llegaron a tener una relación con Él en cuanto a la salvación. Yo creo que todos tenemos una historia que contar en cuanto a lo que es la salvación. Y vamos a aprender, para los que no conocen, lo que tiene que ver con el carcelero de esta ciudad de Filipos, que allí en la cárcel estaban dos personas, cristianos, que después de haber sido torturados, golpeados por la autoridad romana, que no tenían ellos ninguna restricción de cuántos golpes podían administrar a los presos, pero que con frecuencia golpeaban casi al punto de la muerte. Estaban estos dos cristianos ahí en la cárcel sufriendo, pero en vez de estar quejándose, maldiciendo a Dios o quejándose a Dios diciendo el por qué estamos sufriendo después de servirte o de hacer tu voluntad, ellos estaban cantando himnos y orando. Y mientras ellos hacían estas cosas, había gente en su alrededor que estaban escuchando. Estaban ellos siendo testigos de la alegría y la fe de estos hombres. Y el que también estaba escuchando allí era el carcelero. Entonces, a lo que voy con esto es de que en ocasiones quizá nosotros no nos demos cuenta quién está escuchando nuestras conversaciones o quién nos esté viendo. Pero quizás cuando estemos en un lugar público, en un restaurante, eh, en el lugar donde venden tacos o pupusas o nacatamales, cuando estemos ahí platicando y diciendo cosas, hablando de la hermandad o de la iglesia, que hay otra gente que nos está escuchando. Y si esa plática no es algo bueno que es para la edificación o que va a ayudar a la conversión, pues quizás no es algo que deberíamos estar hablando en público. Entonces, con eso en mente, quisiera que viéramos algunas cosas que tienen que ver con cómo llegaron Pablo y Silas a estar encarcelados ahí en Filipos. En el capítulo 16, versículo 9 al 10, nos damos cuenta de que recibieron una llamada que se conoce como la llamada de Macedonia. Dice en el versículo 9: por la noche se les mostró a Pablo una visión, un hombre de Macedonia, que estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia y persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Es decir, de que Pablo como que no tenía planes de ir a esta ciudad a trabajar, a evangelizar, pero por la visión que tuvo, esta visión milagrosa, que este hombre de Macedonia le dice: necesitamos ayuda, decidieron ir ahí. Y luego cuando llegaron a Macedonia, se encontraron con una mujer llamada Lidia, como se ha estudiado ya,
una mujer de negocios, la primer mujer, la primer persona de Europa que se convirtió, viene siendo una mujer y toda su casa. Que Pablo no buscaba a esta mujer, Pablo no tenía en mente de evangelizar a una mujer, sino que él buscaba, pues, a hombres, y siendo que recibió la visión y la invitación de este hombre de Macedonia, pero se encontró con esta mujer ahí, platicó con él, le predicó el evangelio, y ella y su casa se convirtieron en el Señor. Noten el versículo 13: el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río donde hablar a las mujeres, perdón, pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira y vendedora de telas púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a oír. Y mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava. Bueno, aquí esta mujer Lidia y su casa, después de escuchar el Evangelio, después de que tuvieron la disposición de escuchar, recibieron ellas el mensaje, creyeron en Cristo y fueron bautizadas. Y eso nos trae a la sección donde empecé a leer ahí en el versículo 16, que se les presentó esta muchacha joven que era esclava. Y dice ahí en el versículo 16: mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, en la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Y eso lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el Espíritu salió en aquel mismo momento. Analizando estos versículos 16 al 18, vemos que esta esclava joven era esclava de dos amos. Es decir, era esclava de los demonios y de sus amos. Los amos la estaban utilizando para ganancia, para hacer dinero. Y los demonios estaban utilizando también, en este caso, para dar testimonio, para decir de que quién era Jesús, pero también la estaban utilizando para atormentarla. Y en el versículo 17 vemos de que ella dio un testimonio que era verdadero. Dice ahí en el versículo 17 de que estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclama el camino de salvación. Noten ahí que los mismos demonios, como nos dice Santiago, creen, tienen fe y tiemblan. Aquí estos demonios, si hay una entidad espiritual que conoce, que sabe bien que Jesús es el Hijo de Dios, son los demonios, porque es Dios quien los tiene allí, en ese dominio de oscuridad. Ellos confiesan a Jesús, lo reconocen, pero si leemos en Marcos capítulo 5, vayan por favor a Marcos capítulo 5, y en el versículo 6, esto no es la primera vez que los demonios confiesan la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, o que reconocen a siervos del Altísimo Dios, porque ahí en Marcos 5 vemos ahí de que cuando Jesús se acercaba a un endemoniado, dije versículo 6, ¿verdad? Que está, parece que estoy equivocado. No, estoy en Mateo. Marcos, capítulo 5. Es que me movieron Marcos antes de Lucas, ahí donde debe estar, ¿verdad?
Ahí estos demonios reconocen a Jesús y empiezan a confesar. Dice en el versículo 6, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes, porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Y cómo te llamas? Le preguntó Jesús, y me llamo Legión, y ya tienen esta conversación y luego Jesús lo echa fuera. Pero la pregunta que hago es, ¿por qué rechazó Pablo el testimonio de este demonio? ¿Por qué no quiso la cooperación de estos demonios? Si Pablo anda predicando el evangelio, ¿no sería algo bueno de que a unos demonios le ayudaran en la predicación? ¿Recuerdan cuando los apóstoles fueron a predicar en la comisión limitada y luego regresan alegres y felices que pudieron ellos echar fuera demonios, pudieron sanar a la gente? Y luego se quejan los apóstoles de que se encontraron con otras personas que no eran de su grupo, que según ellos no fueron comisionados por Cristo y que también estaban haciendo lo mismo. Y Jesús le dice, déjalos, si no están en contra, en mi contra, déjalos, si están haciendo lo que ustedes hacen, no los molesten. Entonces, estos demonios estaban confesando a Jesús, estaban reconociendo de que Pablo y Silas eran siervos del Dios verdadero. ¿Por qué rechazó Pablo la cooperación de estos? Bueno, quizás porque hubiera puesto a los demonios y a los apóstoles como si estuvieran ellos aliados para hacer el trabajo de Dios juntos. Así como Jesús, y si notan ahí en Marcos capítulo 1, en el versículo 23, vemos de que Jesús no aceptó la ayuda o el testimonio de los demonios. Vemos ahí Marcos 1 y versículo 23. Dice, en ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, ¿qué tienes que ver con nosotros? Jesús de Nazaret ha venido a destruirnos. Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Y Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos quedaron ahí asombrados. Jesús no aceptó la cooperación o la ayuda o el testimonio, la adoración de este demonio. Y así como Jesús no lo aceptó, tampoco lo aceptó Pablo. Entonces Pablo, en el nombre de Jesucristo, ahí en Hechos capítulo 16, viendo el versículo 18, manda en el nombre de Jesucristo, lo ordena en el nombre de Jesucristo, que este espíritu inmundo salga de ella. Entonces Pablo rápidamente le quita a esta joven, la saca de esclavitud de los demonios y rápidamente les quita a estos amos el negocio que estaban haciendo con esta mujer. Ya ni los demonios ni estos amos tenían control sobre ella. Si notamos ahí ahora en el versículo 19, como sigue ahí el relato que Lucas nos da en el versículo 19, dice, pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Si hay algo que molesta a la gente, especialmente la gente ambiciosa, la gente avariciosa, amadores del dinero, es cuando se le corta la fuente de las ganancias. Y es lo que sucedió aquí. Arrastraron a Pablo y a Silas hasta la plaza ante las autoridades romanas, no judías. Y aquí está la acusación. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito observar, puesto que somos romanos. ¿Ven lo que están haciendo aquí?
Nosotros somos romanos y estos hombres que son judíos, aunque Pablo era un romano también, pero están utilizando el racismo, que ya los romanos estaban a este punto hartos de la influencia y la presencia de los romanos, sus rituales, que los romanos ya estaban ganando fuerza política, que tenían muchos negocios, que estaban ganando ellos el dinero, que estaban controlando también el negocio, el sistema de negocio en Roma. Estaban los romanos ya hartos de ellos, el racismo estaba ya al punto para estallar y por eso dicen ellos, estos llegan aquí, están alborotando, están proclamando costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que nosotros somos romanos, es decir, superiores a ellos. La multitud se levantó a ese instante contra ellos. Y los magistrados superiores, rasgándose sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, recuerden, no eran judíos, eran romanos. Los judíos no podían azotar más de 40 veces, pero los romanos no tenían tal restricciones. Y los echaron en la cárcel ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Bueno, vamos a analizar esta sección. No solamente eran estos hombres avariciosos, ambiciosos, idólatras del dinero, pero también eran mentirosos. Pablo y los otros no habían enseñado en contra de las costumbres de los romanos, no habían alborotado a las ciudades a aceptar o observar en contra de las leyes romanas. No era cierto. Pero esa fue una acusación falsa que la gente, que los magistrados superiores creyeron. Y como ya había un tumulto que se estaba formando, o quizás ya se había formado, ellos para mantener la paz optaron por creer la mentira. Y hay muchos cristianos en este mundo, en la actualidad y en el pasado, que han sufrido ah, golpes y encarcelamiento por predicar el evangelio. Y serán acusados de hacer otras cosas en adición de predicar el evangelio porque para que los golpeen o sean más severos con ellos. En el nombre del patriotismo, es fácil incitar aquí un motín como lo hicieron en contra de Pablo y Silas. La justicia no importaba. Ni aún se le dio a Pablo y Silas la oportunidad de defenderse. Y sí era cierto que estos hombres eran judíos. Y el hecho de que eran romanos, ciudadanos romanos, se fue ignorado. Veremos más adelante en otros estudios de que Pablo reclama ser un ciudadano romano y utiliza ese derecho para apelar a César. Pero aquí ni se le dio la oportunidad de decir yo soy romano también como ustedes. Entonces, estos hombres en el versículo 22 fueron golpeados severamente con varas. Y después de esta golpiza brutal, se le dio órdenes estrictas. Ay, lo dejé en inglés, disculpen. Se le dio órdenes estrictas al carcelero de que los mantuviera asegurados. No habla de los otros presos, de los otros reos, pero supuestamente, perdón, por inferencia,
se entiende de que Pablo y Silas eran unos presos especiales. Por lo que dice ahí de que se los metió al calabozo, o sea, el calabozo más profundo, el que estaba más asegurado. Y también le puso las manos y los pies en cepos, donde ahí en esos cepos se les aseguró las manos y los pies para que no tuvieran manera de cómo escaparse. Y ese carcelero recibiendo órdenes estrictas, con eso también venía o conllevaba la penalidad de que si algo le sucedía a estos hombres, enfermedad, que alguien los lastimara o que se escaparan, el carcelero tenía que pagar la misma penalidad que hubieran sufrido estos dos reos. Si ellos iban a sufrir golpes, el carcelero tenía que sufrirlo también. Si los prisioneros iban a sufrir 20 años en la cárcel y se escapaban o algo les sucedía a ellos, el carcelero tenía que sufrir ese castigo. Versículo 25. Como a la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. Yo siempre he tenido la curiosidad de saber cuáles himnos cantaban estos hombres. Qué bonito sería tener un himnario de estos cristianos del primer siglo. Sería algo muy interesante. ¿Tentado no serás? ¿O qué oraban? Y de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Lo que es el poder de Dios y el milagro irrefutable, porque dice que al instante fueron todas las puertas de cada celda en esa cárcel y las cadenas de todos los presos. Las puertas fueron abiertas y todas las cadenas de todos los presos fueron rotas, o sea, se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Los otros prisioneros estaban escuchando mientras Pablo y Silas oraban y cantaban estos himnos. Y quizás esto era muy raro para los otros prisioneros escuchar. Recuerdo cuando Jonás estaba en el barco y los marineros estaban buscando la manera de cómo salvar la embarcación y tenían ellos tanto miedo de que la tempestad los iba a destruir a todos, iban a morir ahí. Y ellos remaban con toda fuerza y le oraban cada uno a su propio Dios. Y Jonás estaba dormido. Y uno de ellos baja y encuentra a Jonás dormido y le dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo que tú estás dormido? ¿No tienes un Dios? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Quién es tu sangre? ¿Quién es tu gente? ¿De cuál ciudad vienes? O se le hacen una serie de preguntas.
Y luego Jonás confiesa, yo soy judío y adoro o siervo del Dios verdadero. Confiesa él eso y le dice ahí el marinero, pues si es cierto que él es el Dios verdadero, pues haz algo. Pídele a tu Dios que nos ayude. Pero aquí vemos que Pablo y Silas no estaban dormidos, no estaban quejándose, sino que ellos estaban cantando y orando y quizás esto se le hizo algo muy raro, muy extraño a los prisioneros, que ellos también estaban sufriendo encadenados y encerrados, porque no es normal que cuando uno está en dolor severo, que esté cantando himnos de alabanza a Dios. Pero Dios vino al socorro de sus siervos. Y no es común que cuando llega un terremoto de que las cadenas van a ser soltadas. Y cuando el carcelero se dio cuenta de que ya las puertas estaban abiertas, él pensó que sería mejor estar muerto que sufrir el castigo de no haber cuidado a estos prisioneros bien. Y cuando Pablo le llama y le dice que no se mate porque todos estamos aquí, ninguno se ha escapado. Yo no sé, aparte del milagro de Dios, yo no sé por qué ningún prisionero no se escapó. Entiendo por qué Pablo y Silas no se escaparon, por ser honestos, por estar haciendo la voluntad de Dios, pero ¿por qué ningún otro prisionero intentó escaparse si no fue por la mano de Dios? Y cuando Pablo le llama y le dice desde el interior, aquí estamos, no te hagas ningún daño, es cuando el carcelero tuvo que ver fácilmente que tuvo que ser el Dios de Pablo y Silas, que les trajo socorro. Y por eso en el versículo 28 vemos de que se tiró, o en el 29 de que se tiró al suelo, temblando ante ellos. Versículo 30. Y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Y llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios y en todos los suyos. Consideremos la pregunta que hizo aquí el carcelero. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estaba leyendo hoy un artículo de un pastor de una iglesia de la comunidad, donde él explica esta serie de versículos 30 al 34, que cuando el carcelero dice, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice que al instante cuando él les hizo esta pregunta, que eso infiere de que él ya con eso estaba confesando su fe en Cristo, que estaba confesando que ya creía en Cristo. Y cuando él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Que no hay ninguna explicación donde Pablo le dice, pues tienes que arrepentirte, tiene que hacer una confesión o tiene que ser bautizado, sino que a ese instante, cuando él hizo esa pregunta, fue una confesión ya de que tenía la fe
y que a ese instante él fue salvo. Así como al instante cuando el ladrón de la cruz, el ladrón en la cruz le dice al Señor, o sea, confiesa de que el Señor no había hecho ningún mal para para ser crucificado, que en ese instante fue salvo. Dice, ya el bautismo, que lo hizo enseguida después de lavar las heridas de Pablo y Silas, que enseguida fue bautizado, fue una señal de una gracia interior. Bueno, otra explicación que se da, es que cuando el carcelero dice, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Que él estaba preguntando, ¿qué debo hacer para salvarme del castigo que me van a dar? Porque estas puertas están abiertas y estas cadenas están sueltas, pero ningún prisionero se había escapado. Entonces no iba a recibir ningún castigo porque nadie se había escapado. Lo que él estaba preguntando es qué es lo que yo debo hacer para ser salvo. Y también noten que él no está preguntando qué es lo que Dios va a hacer para salvarme. Porque sabemos que en la cruz, cuando Jesús murió y fue sepultado y resucitó, que ya todo lo que Dios tenía que hacer para traer salvación al mundo ya se hizo. Aquí el carcelero entiende que él tiene que hacer algo para obtener la salvación y Pablo no le responde, todo lo que tienes que hacer es creer en el Señor. Hay más a la salvación que decir las palabras yo creo, porque si notamos en el versículo 32, vemos de que Pablo y Silas le hablaron la palabra del Señor a ellos y a toda su casa. Ahí vamos a leer Hechos 16, versículo 32 para confirmar eso. 16 y 32. Dice, y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En el versículo 31, perdón, versículo 30, y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y después de hablarle y decirle y explicarle, el carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó sus heridas y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Entonces vemos de que no solamente con tener la fe o con creer o con tener un conocimiento del poder de Dios es suficiente. Inicia la salvación, inicia la relación, por decirlo así, con las palabras cree en el Señor, pero hay más. En el día de Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, cuando ellos preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? En el versículo 38, es básicamente la misma pregunta. Ellos ya tenían fe porque creían en el Señor, habían sido convencidos y convictos de que habían asesinado al Hijo de Dios. Y entonces ellos dicen o preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? La pregunta es, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro le dice, arrepentidos y bautizados cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús o en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y Pablo, en Hechos 22 y 16, hace la misma pregunta y se le dice, levántate y sé bautizado. También Pablo ya tenía fe y había demostrado arrepentimiento por el hecho de estar orando por 3 días y 3 noches. Y se le dice a él, levántate y sé bautizado. Cuando la palabra del Señor es predicada, la gente como requisito tienen que bautizarse para ser salvos. Versículos 32 y 33 de Hechos 16. Entonces notemos ahí en el versículo 33 que el bautismo fue inmediato.
Y en el Nuevo Testamento, especialmente en Hechos, cuando vemos estas conversiones, vemos de que la gente fue bautizada al momento que ellos escucharon el Evangelio y tuvieron fe en Cristo Jesús. Hechos 2:41, Hechos 8, Hechos 16, donde estamos leyendo ahora. Y hay mucha gente religiosa hoy que dice que no se tiene que bautizar al instante, que lo puede dejar para otro tiempo. Hace 2 domingos tuvimos un convivio en un parque y había un grupo religioso ahí. Ahí en ese parque hay un lago grande y platicando con ellos dijeron de que iban a tener un bautismo, creo, de unas 15 personas. Entonces le pregunté al pastor, oye, ¿toda esta 15 decidieron bautizarse hoy? Dice, no, no, no. Esto ya es de como de 6 meses que hemos estado acumulando los nombres de las personas, los candidatos de que quieren bautizar, hasta no tener ya un número de como 10, 15, 20 o 30 números grandes cuando decidimos en una fecha para bautizarlos. Dijo, oye, ¿y qué hubiera sucedido si los primeros hace 6 meses dejan la fe o quieren bautizar perdón, mueren? Digo, no, pues como ya confesaron a Cristo, pues ya son salvos. Y leímos Hechos 2:38, leímos Hechos 16, este caso. Dice, no, pues Dios entiende. Le dije, pues ¿qué entiende Dios? ¿De que no quisieron hacerlo y que estaban esperando los 6 meses? ¿Qué es lo que Dios entiende? Dije, no, no hay un tiempo más conveniente que el presente cuando uno ya tiene la fe. Y eso vemos en cada caso de conversión en el libro de los Hechos. En el momento que la persona tuvo la fe en Cristo y confesó o se arrepintió, a ese instante fueron al lugar para ser bautizados. Dijo el etíope, aquí hay agua que me impide que sea bautizado. Y le dijo el predicador, nada, si tú crees, bien puedes. Y al momento de confesar, a ese instante fue bautizado. Otros, mis amigos católicos, dicen de que como dice aquí que el carcelero y toda su casa fueron bautizados, que eso significa que también los infantes fueron bautizados. Bueno, eso asume de que había niños infantes, pero eso es asumir mucho. No podemos leer más de lo que está escrito ahí. Y no hay ningún caso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento, donde un infante que no tiene la capacidad mental de creer por sí mismo, de confesar por sí mismo, de arrepentirse por sí mismo, además no tiene de qué arrepentirse. No hay ningún ejemplo donde un infante fue bautizado. Entonces quisiera de que consideremos la cadena de acontecimientos que condujeron a esta conversión. Pablo y Silas fueron golpeados y encarcelados porque habían echado fuera unos demonios que tenían a una joven esclavizada. Mientras estaban encarcelados, estaban orando y cantando. Y como a la medianoche llegó este gran terremoto que abrió las puertas de la cárcel e hizo que las cadenas se cayeran. Ningún prisionero se escapó o intentó de escaparse, aunque tenía la oportunidad de hacerlo. Y el carcelero vio el poder de Dios y respondió a la invitación del Evangelio. O sea, respondió a la palabra de Dios cuando Pablo y Silas le predicaron el Evangelio. La pregunta que hago a todos que nos están o estarán escuchando esta lección: ¿qué hará usted? ¿Necesita un terremoto que venga y lo sacude? ¿Necesita que el Espíritu Santo venga y trabaje en su corazón? No va a suceder así, porque tiene ya el Evangelio y ha escuchado el Evangelio predicado, de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es su terremoto.
Esas son sus cadenas que están siendo quitadas. Ese es el demonio dejando su alma. La libertad que usted va a sentir al obedecer el Evangelio, de ser suelto de la esclavitud del pecado, de ser transferido del dominio de la oscuridad y la esclavitud y ser puesto en el dominio de la luz y la libertad. Hay que arrepentirse y ser sumergido en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y tener ese gozo que tuvo el carcelero y de toda su casa, que aunque sufra en este mundo, en el mundo venidero, que es el cielo de la eternidad, no tendrá que sufrir. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, mi hermano Edward. Gracias